Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Qué alegría, qué dicha tenerlos por acá. Hoy presentamos preguntas sobre el apóstol Juan, uno de los más relevantes del ministerio de Jesús, y algo tendremos que aprenderle a este hombre. Recuerda que son 25 preguntas y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta: ¿cómo se llamaba el padre del apóstol Juan? ¿Se llamaba Leví, se llamaba Zebedeo o se llamaba Simeón? Sí, señoras y señores, el señor padre del apóstol Juan se llamaba Zebedeo, lo dice Mateo capítulo 4 versículo 21. Segunda pregunta: ¿cómo se llamaba el hermano del apóstol Juan? ¿Se llamaba Jacobo, se llamaba Santiago o A y B son ciertas? Y la respuesta correcta es la C. A y B son ciertas. En algunas versiones bíblicas aparece como Jacobo, en otras como Santiago, pero es el mismo. Mateo 4:21 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿cómo se llamaba la madre del apóstol Juan? ¿Se llamaba Ana, Elizabeth o es incierto? Y la respuesta es incierto. La Biblia no es clara en mencionar el nombre de la madre del apóstol Juan. Mateo 4:21 menciona el nombre del papá y del hermano. Siguiente pregunta: ¿a qué se dedicaba Juan antes de ser apóstol? ¿Era pastor, era pescador o era alfarero? Pues la Biblia menciona que Juan era pescador. Marcos 1:19 nos lo da a entender de esa manera. Siguiente pregunta: ¿qué estaba haciendo Juan cuando Jesús lo llamó? ¿Predicaba, remendaba las redes o cobraba impuestos? Y la respuesta correcta es la B, remendaba las redes. Marcos 1:19 lo menciona. De hecho, lo llamó a ser también pescador de hombres. Y vaya que pescador. Siguiente pregunta: ¿cómo llamó Jesús a Juan y a su hermano? ¿Los llamó Boanerges, vicarios o los llamó querubines? Y la respuesta correcta es la A, los llamó Boanerges en Marcos 3:17. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con esta palabra. Siguiente pregunta dice así: ¿la palabra Boanerges significa hijos de Dios, hijos del trueno o hijos de bendición? Pues la palabra Boanerges significa hijos del trueno, lo dice el Señor Jesús en Marcos 3:17. Siguiente pregunta: Juan, junto con otros dos apóstoles, estuvo presente en el monte de la calavera, de la renovación o de la transfiguración. Y la respuesta correcta es en el monte de la transfiguración, Mateo 17:1 y 2, donde el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció. Siguiente pregunta: ¿quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Juan el apóstol, Juan el Bautista o Juan Marcos? Y la respuesta correcta es, claro, del que estamos hablando, del apóstol Juan. Juan 21:20 al 25 lo menciona. Siguiente pregunta: la Biblia menciona que Juan se recostó al lado de Jesús. ¿Esto es falso? ¿Esto es cierto o es incierto? Pues esto es totalmente cierto. De hecho, lo menciona Juan en su Evangelio en el capítulo 13, en el versículo número 23. Siguiente pregunta: Juan en su Evangelio se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús sanó, prefería o amaba.
pues Juan se refiere a sí mismo en su evangelio como el discípulo que Jesús amaba. Juan 13:23 lo menciona. Siguiente pregunta. Además de su evangelio, el apóstol Juan escribió 3 cartas, escribió el Apocalipsis o A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es A y B son ciertas. Escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. Juan fue el único de los 12 apóstoles que estuvo junto a Jesús en la cruz. Esto es falso, esto es cierto o A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es totalmente cierto. Juan 19:25 al 27 menciona que Juan estuvo junto a la cruz de Jesús. Siguiente pregunta. Jesús le dijo a María, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre, en el evangelio de Lucas, Marcos o Juan. Esto se lo dijo en el evangelio de Juan. Ahí lo menciona, Juan 19:26 al 27. Vamos por la siguiente pregunta. Y Jesús envió a y Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. La palabra es Mateo, Pedro o Santiago. Y la respuesta correcta es Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Lucas 22:8 lo menciona. Siguiente pregunta. Pedro y Juan corrieron al sepulcro de Jesús. ¿Quién llegó primero? ¿Juan, Pedro o llegaron iguales? A ver quién llegó primero en esta carrera. Llegó el apóstol Juan. De hecho, en su evangelio, Juan capítulo 20, versículos del 1 al 4, menciona esta gran escena. Siguiente pregunta. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, llevó a Juan, a Jacobo y a Mateo, a Judas o a Pedro. Y la respuesta correcta es llevó también al apóstol Pedro. Mateo 26, 36 al 37 lo menciona. Siguiente pregunta. Pedro y Juan sanaron aún en la puerta del templo La Hermosa. Sanaron a un paralítico, a un ciego o a un endemoniado. Pues sanaron a un paralítico. Hechos 3 del 1 al 10 lo menciona. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién mandó matar al hermano del apóstol Juan? ¿Pilato, Herodes o Caifás? Quien lo mandó matar fue el rey Herodes. De hecho, lo menciona Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En cuál carta dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera carta de Juan? Y la respuesta correcta es en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo número 8. Recuerda, Dios es amor. Siguiente pregunta. ¿Quién le mostró las revelaciones del Apocalipsis a Juan? ¿El Espíritu Santo, el Señor Jesús o el ángel? Y la respuesta correcta es el ángel que Dios envió a través de Cristo Jesús. En Apocalipsis 1:1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A cuántas iglesias le escribió el apóstol Juan en el Apocalipsis? ¿A 12, a 7 o a 10? Y la respuesta correcta es a 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. Una de estas iglesias no hace parte de las iglesias del Apocalipsis.
A, Galacia, B, Sardis o C, Esmirna. La iglesia que no hace parte de las iglesias a las que le escribió el apóstol Juan es la iglesia de Galacia. Apocalipsis 2 al 3 menciona las demás. Siguiente pregunta y penúltima. ¿Cómo se llamaba la isla donde Juan estaba preso y escribió el Apocalipsis? ¿Patmos, Malta o Pafos? Y la respuesta correcta es la famosísima isla de Patmos. De hecho, allí estaba preso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y vamos por la última pregunta. ¿Cómo se llamaba la santa ciudad que Juan vio descender del cielo? ¿Nueva Jericó, Nuevo Belén o Nueva Jerusalén? Recuerda que es la última pregunta. Cosas increíbles hemos aprendido a través de este cuestionario y de este gran hombre llamado Juan. Y la respuesta correcta es, él vio descender la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículo número 41. Y hoy también vamos con una pregunta bonus. Recuerda que la respuesta, por favor, la puedes dejar en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente. Apocalipsis 2:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué es lo que falta en el versículo? Recuerda, por favor, comentar rápidamente, responder. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y de verdad te voy a pedir algo muy especial el día de hoy. Comparte en tus redes sociales, especialmente en Facebook y en WhatsApp, por favor, este maravilloso cuestionario.